Estimados amigos, hoy vamos a conversar sobre la importancia o relevancia que tienen las expectativas, la formación de expectativas en todo lo que es el comportamiento de la economía en su conjunto. Ese es un buen comienzo para este tema, es decir que una de las primeras cosas que aprende cualquier estudiante al iniciar sus estudios de economía es que la economía se puede definir como una ciencia social. Como ciencia, la economía pretende buscar una serie de normas, leyes o patrones que expliquen el comportamiento tanto de los individuos o de cada uno de los miembros de la sociedad, como también el comportamiento de la sociedad en su conjunto en materia económica. Y entonces así se trata de analizar por qué una persona decide comprar determinados productos, o cómo reacciona el individuo frente a variaciones de precios, o cómo los empresarios deciden una cosa u otra, producir más o producir menos, dependiendo del comportamiento de una serie de variables como costos de materias primas, salarios, etcétera. Y de esa forma se pretende establecer una serie de normas o patrones que expliquen el comportamiento racional de los individuos o de la sociedad en un momento dado. Una de las cosas que ha estado desde las últimas 3 décadas, desde fines de los años 60, de la segunda mitad de la década de los 60 hasta nuestros días, es precisamente la incorporación de las variables de expectativas como variables fundamentales en todo lo que es el análisis económico, o en todo lo que es precisamente esa búsqueda de leyes o normas de comportamiento económicos de la ciencia económica. Y es así entonces como ha venido a aparecer un análisis muy completo, muy amplio y muy vasto acerca de la relevancia o importancia que tienen las variables de las expectativas que se forman los miembros de la sociedad como elementos fundamentales en el comportamiento económico de esos miembros de la sociedad y de esas sociedades. De hecho, desde comienzos de los años 70 apareció en el análisis económico una nueva escuela de pensamiento macroeconómico, que es la que se denomina la escuela de las expectativas racionales, la cual pretende esencialmente explicar el comportamiento macroeconómico, el comportamiento de una economía en su conjunto, en gran medida dependiendo de las expectativas que se forme el público acerca del posible comportamiento o evolución que pudieran tener variables claves como el tipo de cambio, la tasa de interés, los precios, la tasa de inflación, etcétera, o expectativas que también se forme esa sociedad acerca de las posibles acciones de política económica que van a ser implantadas dentro de esa economía para paliar o manejar una situación como, por ejemplo, una situación inflacionaria, o una situación de un desbocamiento del tipo de cambio, o una situación de estímulo a actividad económica. De esta forma, esa escuela de expectativas racionales pues pretende, en cierto modo, incorporar el análisis de la evolución de esas expectativas en la economía en su conjunto, las implicaciones que tiene la creación de esas expectativas en el conjunto, o sobre la economía en su conjunto. Pero también esa escuela de expectativas racionales se llama expectativas racionales, porque una de las cosas que dice es que la sociedad se forma expectativas en una forma racional, basado fundamentalmente en la observación de lo que ha venido pasando en el pasado, en los últimos años, acerca de la economía, que lleva entonces al público a formarse unas expectativas de acuerdo a un raciocinio que hacen los miembros de esa sociedad, basado en el comportamiento anterior de la economía. Así, por ejemplo, dice esa escuela de expectativas racionales que los obreros, los trabajadores, las personas que ofrecen sus servicios en el mercado laboral, por ejemplo, racionalizan o se forman una expectativa acerca de cómo va a evolucionar o pueden evolucionar los precios en el futuro, qué tan intensa va a ser la inflación en el futuro, y dados entonces los salarios que a ellos se les ofrecen, ellos entonces determinan si, basado en esas expectativas racionales que ellos se han formado, esos salarios realmente les van a permitir a esas personas disponer de una capacidad de compra aceptable o no, y eso es entonces lo que los lleva a ofrecer
sus servicios en el mercado laboral o a simplemente abstenerse de hacerlo. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a hablar un poco más sobre otros ejemplos que analiza, por ejemplo, esta escuela de expectativas racionales. Y en general vamos a ver casos típicos de la vida diaria de todos nosotros, donde estas expectativas o estas variables expectativas juegan realmente un papel fundamental y clave. Ya regresamos. La escuela de expectativas racionales, una de las cosas que sostiene o mantiene es que los impactos de política económica tienden a neutralizarse debido a la formación de expectativas en una forma racional del público que anticipa las medidas de política económica que van a ser tomadas para afrontar una situación adversa o evitar la materialización de otra, y que esa anticipación acerca de la política económica que va a seguirse tiende a neutralizar el efecto de la política misma. De hecho, podemos nosotros decir que una política económica tiene sus efectos o una de las condiciones fundamentales para medir los impactos o los efectos que tiene una determinada política económica está en el factor sorpresa, en lo inesperado de esa política. Si nadie espera que se van a tomar medidas de política económica importantes, en el momento que se toman y agarran por sorpresa a todas las personas, esto entonces hace que las personas comiencen desde ese momento a actuar de acuerdo a la nueva política económica y que el efecto de esa política económica sea pleno, sea ampliamente el esperado. Sin embargo, si todo el mundo tiende a anticiparse y la gente sabe que el gobierno va a tomar determinadas medidas de política para enfrentar un problema que se está materializando, gestando dentro de la economía, pues simplemente lo que hacen es anticiparse a los efectos que esa política económica que va a tomar el gobierno pueda tener sobre ellos, protegerse contra esos efectos adversos y por lo tanto prácticamente neutralizar los efectos que esa política económica pueda tener en un momento dado. Esta escuela de expectativas racionales, precisamente, como su nombre lo indica, habla de la racionalidad en la formación de esas expectativas, porque lo que la gente hace es ver qué sucedió en el pasado, qué sucedió durante los últimos años cuando se presentaron fenómenos más o menos similares a los que hoy estamos viviendo y cómo actuó el gobierno en ese entonces, qué hizo el gobierno para enfrentar esa situación problemática o para evitar lo que hoy se obvia que va a suceder en el futuro. Y entonces se analizan y se estudian, bueno, cuáles fueron los efectos de esa política económica que se aplicó en el pasado y por lo tanto entonces yo me anticipo, me creo una expectativa basada en el raciocinio, en la racionalidad del análisis de lo que sucedió en el pasado, y entonces la formación de esas expectativas con ese criterio de racionalidad lleva a la gente a actuar anticipadamente para neutralizar esos efectos de política económica. Este es un típico ejemplo de la importancia de las variables expectativas en todo lo que es el análisis económico. Quizás conviene, encuadrando un poco nuestra discusión, hablar, por ejemplo, de algunos casos importantes donde la formación de expectativas juega un papel fundamental. Supónganse ustedes la interrelación que existe entre los salarios, las demandas salariales que hacen los trabajadores y las expectativas inflacionarias que pueda tener esa masa laboral. Si en un momento dado se piensa que la inflación va a aumentar, que los precios van a aumentar más aceleradamente y por lo tanto de que todas las cosas van a costar muchísimo más, de que se va a encarecer rápidamente los bienes y los servicios que consumimos para satisfacer nuestras necesidades, esto lleva, esa expectativa de inflación lleva a los líderes sindicales y a los líderes laborales a exigir ajustes mayores en sus salarios hoy, para que en el momento en que esa inflación se materialice hacia el futuro, ellos tengan un mayor ingreso nominal que les permita, por lo tanto, mantener su capacidad de compra y no se vean afectados por ese aumento de los precios o el aumento de la inflación. Esto, sin embargo, hace entonces que los costos de producción tiendan a aumentarse más rápidamente y que en consecuencia eso se traduzca en un factor generador de inflación adicional que hace que aquella expectativa inflacionaria inicial sea aún más intensa la que se materialice de lo que inicialmente se esperaba,
y que por lo tanto se produzca entonces un nuevo efecto de reacción de parte de los trabajadores pidiendo nuevos aumentos o nuevas revisiones salariales para compensar la inflación aún mayor que se está materializando y que por lo tanto se forma una especie de un círculo vicioso entre ajustes de salarios con aumentos de precios que a su vez se traducen en expectativas cada vez mayores de inflación. Y entonces la forma de romper esto es simplemente introduciendo un fenómeno de política económica netamente antiinflacionaria que agarre por sorpresa a la gente y que entonces cambie o influya en el cambio de esa expectativa inflacionaria que lleve a la gente al convencimiento de que ya aquella inflación galopante, cada vez mayor, más intensa, que estaba presente dentro de la economía, va a tender a desaparecer debido a la nueva política económica que se implanta y entonces que se calmen esas expectativas y ese fenómeno de círculo vicioso tienda a desaparecer. Otro típico ejemplo entre la reacción, digamos, del público con las expectativas que se forman es, por ejemplo, con las expectativas de la tasa de interés. Si de pronto el público percibe que las tasas de interés van a aumentar en un futuro, pues entonces lo que hacen los deudores, por ejemplo, es anticiparse ese aumento, ese encarecimiento del financiamiento y tender a pagar sus deudas hoy o tender a reducir su nivel de deuda en la moneda local y posicionar su deuda en otra moneda donde van a pagar unas tasas de interés relativamente menores. Si por el contrario lo que la gente percibe es que las tasas de interés van a bajar, pues entonces lo que hace esas personas es evitar pedir prestado hoy a una tasa de interés elevada, esperar a que las tasas bajen y entonces ir a una solicitud de préstamos de dinero relativamente barato y por lo tanto eso afecta las decisiones que puedan tener en un momento dado los prestatarios en toda una economía y eso obviamente se refleja sobre la totalidad de la actividad económica. Otro típico ejemplo de la importancia de las expectativas en el comportamiento económico de las personas es, por ejemplo, lo referido a las expectativas en materia cambiaria. Si en un momento dado hay una expectativa de que el bolívar o cualquier moneda va a ser devaluada inminentemente porque, por ejemplo, existe una caída de reservas internacionales sumamente acentuada, o porque hay un déficit de la balanza de pagos de la cuenta corriente, de la balanza de pagos muy intensa, porque el nivel de importaciones que realiza una economía es muy superior al nivel de lo que exporta, de lo que vende al exterior, y eso ha generado una situación deficitaria en la cuenta corriente o en las transacciones corrientes externas de esa economía. La gente dice, bueno, es obvio que esta situación de deterioro persistente de la cuenta corriente, de un alto nivel de déficit en esa cuenta corriente, va a llevar inminentemente a las autoridades económicas a devaluar la moneda, porque a través de la devaluación de la moneda se encarecen los productos de origen externo, eso desestimula a los importadores a seguir comprando en el exterior y a la vez esa devaluación abarata los productos locales en el resto del mundo y por lo tanto va a estimular nuestras exportaciones hacia el exterior y de esa forma se va a corregir el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Cuando todo el mundo se convence entonces de que las autoridades económicas van a tomar esa medida devaluacionista, lo que hacen entonces es anticiparse a esa medida. Y por ejemplo, los empresarios lo que hacen es importar masivamente productos del exterior para acumular inventarios que fueron adquiridos a un tipo de cambio más favorable y de esa forma se protegen contra la devaluación inminente, haciendo que sea aún más intenso el desequilibrio de la cuenta corriente y precipite aún más rápidamente y más intensamente esa devaluación. Y los particulares, los miembros de cualquier sociedad o las empresas también, tienden entonces a posicionarse en dólares, tienden a posicionarse en aquella moneda que se va a encarecer y entonces anticipan la demanda de divisas en una forma sustancial. Se produce una fuga masiva de capitales hacia el exterior y por lo tanto de esa forma yo al adquirir dólares relativamente baratos o al adquirir dólares más baratos de lo que van a estar después de la devaluación, yo lo que hago también es generar una salida de capitales que genera a su vez un desequilibrio de las transacciones financieras o de capitales financieros de la economía que tiende también entonces a precipitar aún más aceleradamente la medida cambiaria y por lo tanto hacer que la devaluación se haga más rápido e incluso más intensa de lo que inicialmente se hubiese tenido que realizar en caso de no haber aparecido todas estas expectativas.
Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver, bueno, qué ejemplos de todo esto que hemos estado hablando y cómo se interrelacionan también esas variables de expectativas y qué ejemplos hemos vivido nosotros dentro de nuestra economía o en otras economías de la América Latina. Ya regresamos. Son múltiples los ejemplos que se pueden poner para ver toda esta interrelación de las variables o el comportamiento de las expectativas con acciones económicas específicas. Una de ellas, por ejemplo, en el caso específico de Venezuela, es la tremenda interrelación que tiene el comportamiento de los precios del petróleo con la formación de expectativas cambiarias del público. Cuando el petróleo baja, cuando los precios del petróleo se reducen, los venezolanos piensan que la fuente principal de captación de divisas va a sufrir, de que por lo tanto va a venir una escasez de dólares y que eso va a llevar incuestionablemente a la apreciación del dólar, al encarecimiento de esa mercancía relativamente escasa que es el dólar, y que por lo tanto va a venir una depreciación del bolívar, el bolívar va a perder valor, y lo que hay que hacer entonces es anticiparse a esa depreciación del bolívar comprando dólares hoy antes de que estos se encarezcan debido a la escasez relativa de esos dólares que va a venir. Entonces eso hace que surja una sobredemanda de divisas para sacar capitales hacia el exterior, que se suman entonces a la reducción de los precios del petróleo, generan por lo tanto, aceleran el proceso y generan una situación de escasez rápidamente que lleva o forza a una depreciación más intensa del bolívar que la que inicialmente se esperaba como consecuencia de la reducción de los precios del petróleo. Eso sucedió o ha sucedido varias veces en el caso específico de nuestro país. Quizás el ejemplo más inminente fue la masiva salida de capitales que se produjo en el año 1978, cuando una situación de sobreoferta en el mercado petrolero internacional deprimió los precios del petróleo y esto generó este fenómeno de expectativas que ya acabo de describir y que se tradujo en una salida masiva de capitales en el año 78. Otro ejemplo típico de esto es con anticipación también de una devaluación del bolívar debido a un deterioro, por ejemplo, en la cuenta corriente de la balanza de pagos que lleva al convencimiento generalizado de la gente de que va a venir una devaluación. Y entonces la gente lo que hace es ¿cómo me protejo yo contra esa devaluación inminente que viene? Ya decíamos que una parte o una forma de hacerlo es a través de salidas de capital, es decir, la gente comienza a comprar dólares relativamente baratos antes de que estos se encarezcan por la devaluación y sacan sus capitales hacia el exterior. Y otra forma de esa protección, que es lo que se denomina en el argot financiero como hedging, la palabra en inglés para protección contra estas devaluaciones, que hacen las empresas es, por ejemplo, acumular inventarios. Se importan masivamente productos del exterior y se acumulan inventarios que son obviamente adquiridos al tipo de cambio más favorables antes de que se produzca la devaluación. Esto sucedió exactamente así en el año 1982 y 1988. En el año 82, antes, o digamos del famoso Viernes Negro del 18 de febrero de 1983, cuando se implantó el control de cambios de aquel momento, y antes de que se realizara la inminente devaluación del bolívar comercial en el año 1989, al pasarse del 14.50 famoso por dólar a una tasa libre que estaba más o menos cercana a los 40 bolívares por dólar, la gente lo que hizo ante esas dos inminentes devaluaciones fue acumular inventarios previamente en el año 82 y en el año 88, anticipándose a esa devaluación y por lo tanto protegiéndose contra la misma. De hecho, en el año 1988, uno de los fenómenos que se dio fue que el Banco Central garantizaba el tipo de cambio para evitar esa sobredemanda, garantizaba el tipo de cambio a 14.50 a los importadores que abrieran cartas de crédito para la realización de sus importaciones, y eso entonces lo que hizo fue estimular aún más la compra de productos en el exterior ante la inminencia de la devaluación y llevó a que fuese tan descomunal, digámoslo así, la magnitud de cartas de crédito abiertas, que inicialmente se creía que estaba más o menos en unos 2.500 millones de dólares y resultó ser de 6.700 millones de dólares, forzando al gobierno entrante de Carlos Andrés Pérez en 1989 a no reconocer o solamente a reconocer parcialmente esas cartas de crédito y por lo tanto a reconocer
parcialmente los compromisos, digámoslo así, de tipo de cambio fijo, de la preservación del tipo de cambio a 14.50. Otro ejemplo muy interesante que en cierto modo mide casos de expectativas cruzadas que se pueden generar es lo que ha pasado, por ejemplo, en otras economías de la América Latina. Por ejemplo, en el caso de Brasil, donde varias veces ha sucedido un fenómeno por demás interesante como este. Cuando surge un desequilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos y la gente ve como inminente, digámoslo así, que la moneda local se va a devaluar porque hay que afrontar ese deterioro de la cuenta corriente, entonces la gente lo que hace es acumular inventarios, es decir, los empresarios acumulan masivamente inventarios, importan masivamente al tipo de cambio más favorable y de esa forma pretenden protegerse contra la devaluación inminente que se viene. Después entonces que hacen esas importaciones masivas y por lo tanto aceleran el proceso de la corrección cambiaria, aceleran el proceso de depreciación o de ajuste del tipo de cambio, resulta que entonces viene la devaluación masiva que genera incuestionablemente una presión inflacionaria adicional muy importante porque los costos de producción de origen externo aumentan radicalmente con la devaluación y entonces esto genera una situación de aumento muy intenso, muy importante de los precios. Ante ese repunte inflacionario, entonces, las autoridades económicas responden implantando una política monetaria y una política fiscal de carácter restrictivo, que busca como objetivo central el abatimiento de esa inflación o el control de esa inflación, porque al implantar políticas monetarias y fiscales de carácter restrictivo, con lo que se está buscando, o lo que se está buscando con ello es reducir la cantidad de dinero en poder del público, limitar la capacidad de compra del público y al limitar esa capacidad de compra, atacar el fenómeno inflacionario haciendo que el aumento de los precios tienda a ser menor. ¿Qué sucede entonces cuando surgen esas restricciones en la cantidad de dinero en poder del público? Pues simplemente que las tasas de interés se disparan, aumentan en una forma radical por la escasez relativa de dinero en poder del público, y al aumentar esas tasas de interés, eso entonces afecta frontalmente a aquellos empresarios que acumularon sus inventarios. ¿Por qué esto? Esto es así porque el costo de yo mantener un inventario, es decir, el costo de yo mantener una serie de mercancía física guardada en mis almacenes, está determinada fundamentalmente por la tasa de interés. Si la tasa de interés es muy alta, eso significa que si yo tuviera ese, digámoslo así, ese inventario que hoy tengo en forma física, de un volumen físico, de productos, lo tuviera en forma de dinero, yo pudiera estarme beneficiando de las altísimas tasas de interés que existen en el mercado. Pero como lo que tengo es un inventario, no tengo dinero, estoy incurriendo el costo que para mí implica, el costo de oportunidad que para mí implica mantener ese inventario, es precisamente está dado por esa tasa de interés. Y al subir esas tasas de interés, eso hace que los costos aumenten brutalmente, los costos de mantener ese inventario aumenten brutalmente, y en muchos casos aquellas empresas que buscaron protección contra la devaluación que se venía acumulando inventarios, se encuentran después en una situación de inminente quiebra porque no pueden absorber ese enorme costo que se produce como consecuencia del disparamiento de las tasas de interés. Fíjense entonces ustedes pues como toda la importancia que tienen todas estas variables de expectativas en lo que es la realidad económica de un país, en lo que es el comportamiento de una economía en su conjunto, que son variables eminentemente psicológicas, eminentemente humanas, y que hacen por lo tanto profundamente difícil el hacer predicciones de carácter exacto dentro de esta ciencia social que es la economía. Y es por eso que estas predicciones o estos análisis sobre la posible evolución de la economía normalmente están plagados de errores, y somos blancos los economistas que nos ocupamos de estos quehaceres de tratar de predecir la economía, simplemente porque muchas de estas variables psicológicas, como las variables de expectativas, son algo muy difícil, para no decir imposible de predecir, pero tienen una profunda influencia sobre lo que es el acontecer económico de cualquier economía. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima. Los invitamos a ver a continuación.